Listo, muchachos, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Vamos a estar dando inicio a la sesión y seguiremos trabajando con el tema que hemos venido abordando, que son el uso de los transistores. Esta noche estaremos mirando o revisando, digamos, un poquito más de la matemática para el cálculo del transistor cuando estamos usándolo como interruptor o como switch. Entonces vamos a seguir usando el simulador, vamos a seguir usando un poco el tema de las gráficas y los cálculos para tener en cuenta una serie de consideraciones a la hora de usar al transistor como un interruptor, ¿sí? Es una de las aplicaciones más utilizadas, una de las aplicaciones que se le da mucho uso al transistor. Y por ejemplo, cuando desarrollamos una etapa de potencia con relé, ya les voy a mostrar, digamos, aquí para compartir pantalla. Vamos a hacer aquí, compartir la pantalla para que ustedes vean a qué me refiero. Aquí está un poco lento esto. Creo que no se ve nada compartido. Ya estoy en eso. Listo, ahora sí me confirman. Bien. Esto que les voy a mostrar en un corto video, más o menos ilustra lo que es una etapa de potencia basada en un sistema transistorizado usando un relé. Básicamente esto es una etapa de potencia transistorizada, lo que digamos una de las aplicaciones más comunes. Y es una de las, digamos, de los circuitos que vamos a montar. La idea es controlar con un pulsador o un pequeño interruptor una carga, ¿cierto?
Además de eso, esa etapa de potencia nos va a permitir hacer otras cosas más adelante. Pronto, cuando veamos un poquito de lo que es electrónica digital, vamos a hacer uso de esa etapa de potencia para controlar cosas. Entonces, la siguiente, digamos, una de las siguientes actividades que vamos a hacer es, además de montar esta etapa de potencia, vamos a mirar cómo la acoplamos luego con un circuito de control que nos permita, digamos, activar o desactivar cargas. Entonces, aquí vamos a estar trabajando lo que es la parte de electrónica como tal, ¿sí? Y también la parte de potencia, ¿cierto? La parte de potencia, entonces nosotros con la electrónica podemos controlar, vamos a poder controlar una carga, por ejemplo, de corriente alterna, un bombillo, ¿cierto? Vamos a poder controlar un bombillo. Entonces, este relé, que es una carga de tipo on-off, o sea, o encendido o apagado, va a ser accionado a su vez por el transistor, que se va a convertir en un interruptor. En la primera práctica que vamos a hacer, la vamos a hacer muy clásica, muy análoga, porque la vamos a controlar con un interruptor, simplemente. Pero luego, cuando realicemos algunos dispositivos digitales, por ejemplo, algún dispositivo con un Arduino, con un PIC o con algún sistema de lógica combinacional, nos vamos a dar cuenta que esa pequeña señal que vamos a inyectar del sistema lógico combinacional o del sistema de control, ¿sí? De control lógico, va a llegar aquí a la base del transistor y eso es lo que va a permitir controlar una etapa de potencia o una gran señal a través de este relé. Hay dispositivos, digamos, de mejor uso que un transistor, porque el transistor es muy limitado, ¿sí? O sea, el transistor, recuerden que él trabaja con pequeñas señales. Hay dispositivos que reemplazan al transistor y que permiten conectar directamente las cargas sin necesidad de, digamos, de esta parte que está aquí, del relé. O sea, hay dispositivos que reemplazan todo este sistema y con un solo elemento, por ejemplo, un CSR, un SCR, perdón, o un TRIAC, ¿sí? Me va a permitir también hacer un control muy similar con un solo elemento que se va a parecer mucho a un transistor, ¿sí? Entonces, en la sesión de hoy simplemente vamos a mirar o vamos a continuar lo que estuvimos trabajando en la sesión anterior, que es lo que es el control on-off con un transistor y cómo, digamos, es la matemática básica de esto. Porque, digamos, lógicamente, ustedes saben que los circuitos electrónicos todos requieren, digamos, para su análisis y su diseño, una matemática que es necesaria. ¿Sí? Es una matemática básica porque es de suma, resta, multiplicación o división. O sea, no requiere, digamos, una matemática avanzada, pero sí hay que entender cómo funcionan, digamos, las matemáticas de estos circuitos. Listo, entonces, volviendo acá a lo que estábamos viendo en las sesiones anteriores, salir de aquí este video. Vamos a volver aquí a mi página. Vamos acá. Listo. Aquí está. Esto aquí está por acá. Listo, hoy quiero, bueno, ya esta gráfica la hemos visto anteriormente, es una gráfica donde nos presentan lo que son las corrientes de colector, ¿sí? Versus el voltaje colector emisor de cualquier transistor, ¿sí? Entonces, en la sesión anterior nosotros estuvimos intentando hacer un sistema de corte saturación y veíamos algo que se nos estaba presentando y era que el transistor no entraba, o sea, un transistor por lo general no entra al 100% en corte, o sea, bueno, él entra en corte, pero siempre hay una tensión que se acumula, que se va a acumular entre el colector y el emisor, y eso le va a restar tensión, digamos, a la carga que yo quiero controlar, porque básicamente cuando yo conecto un transistor en corte de saturación, lo que quiero es que todo el voltaje que está conectado en colector se aplique a la carga, ¿cierto? Pero por mucho que yo intento hacer eso, siempre ocurre que va a quedar un pequeño voltaje entre colector y emisor que va a impedir que lógicamente
toda la atención se concentre sobre la carga. Regalo un momento aquí, voy a hacer un captura de pantalla a esta imagen que parece para, digamos, para poder rayar. Listo, entonces estamos acá, vemos todo esto que está aquí en la zona de saturación, todo esto que está aquí subrayado en verde. Aquí está azulito, no, azul no, en verde más oscuro. Todo esto que está aquí en verde es la zona de saturación. Toda esta parte que está aquí es la zona de saturación. ¿Sí? Aquí, para que digamos un transistor entre saturación, tengo que estar más o menos en esta región. ¿Sí? Entonces, el voltaje de colector emisor debe ser un valor muy bajo, ¿sí? Un valor muy bajo, por general un valor muy bajo, y la corriente de colector debe ser un valor, o sea, típicamente un valor, o sea, muy alto, o sea, estar más o menos por aquí en valores muy altos. ¿Sí? Ese es, así de esa manera yo puedo garantizar que el transistor está en modo saturación. Muy importante la corriente de base. ¿Sí? O sea, para garantizar que un transistor está en saturación, según esta gráfica, yo debo hacer que la corriente de base esté superior a los 400 microamperios. Si yo no garantizo eso, lógicamente va a ser muy difícil que el transistor entre en saturación, o por lo menos aparentemente lo que nosotros llamamos saturación, porque como siempre le he dicho, siempre va a haber, ¿sí? Siempre va a haber una pequeña pérdida de tensión en lo que es colector emisor. Mientras que cuando yo quiero que el transistor entre en la región de corte, que es una región en la cual no hay corriente ni de base ni de colector, tengo que hacer que el transistor trabaje acá, ¿sí? Entonces, si yo hago que el transistor tenga una corriente por debajo de los 50 miliamperios en su base, ya con eso estoy garantizando que él va a entrar a la zona de corte. O sea, cuando está por debajo de los 50 microamperios en la base, eso garantiza que el transistor va a estar en región de corte, es decir, que no va a pasar corriente. Si no va a haber corriente en colector, no va a haber corriente en base, o va a ser la corriente de base muy pequeña, no es suficiente para accionar el transistor. Sí, entonces recordemos acá, un momentico, pongámoslo negrito. Recordemos acá que estamos hablando de esto, tenemos una resistencia aquí de base. Sí, vamos a hacer un ejemplito aquí sencillo. Transistor tipo NPN, conectado en la famosa configuración de emisor común. Recuerden que este es el emisor. Este sería el colector. Y este sería la base. ¿Sí? Entonces acá tendríamos, por ejemplo, mi carga, lo que yo quiero conectar o activar para que se encienda. Y aquí voy a tener lo que uno por lo general le llama como VCC o voltaje de colector. ¿Sí? Voltaje de colector. Y acá voy a tener también, por lo general uno lo alimenta con VCC. A veces suele pasar, y es muy común, que este voltaje que está acá sea diferente. O sea, este voltaje puede ser llamémoslo V1, y este voltaje acá puede ser un V2. Es decir, que los voltajes posiblemente no sean iguales. Y esto pasa mucho, por ejemplo, cuando estoy haciendo control, ¿no? Cuando estoy trabajando con señales de control, por lo general las señales de control tienen valores bajos de 5 voltios. O tienen valores bajos de incluso hasta de 3.3 voltios. Son señales de control. Mientras que por acá sí puedo mantener una tensión que sea aproximadamente la que requiere la carga. Por ejemplo, si yo voy a instalar como carga un diodo LED, entonces yo debo garantizar que acá de este lado haya la tensión suficiente para alimentar el diodo LED. ¿Sí? Siempre y cuando también se respete el tema de los voltajes de colector mínimo del transistor, porque tampoco voy a poner aquí un voltio, ¿cierto? Que posiblemente no va a hacer que circule corriente suficiente por el colector, ¿sí? O acá también tengo que respetar también los voltajes de base que generen la corriente suficiente para que este transistor opere en la región de saturación o en la región de corte, ¿cierto? Es decir, que hay unos voltajes mínimos, ¿no? O sea, yo debo garantizar que el voltaje que inyecte aquí sea suficiente para que se genere la corriente necesaria acá que supere los 400 microamperios con el fin de que este transistor pueda entrar en saturación, es decir, pueda convertirse aquí como si fuera un cortocircuito, y entonces toda la tensión
que está acá va a recaer sobre la carga porque el transistor se convierte como un cortocircuito, ya eso lo hemos visto. Listo, entonces ya también habíamos visto algo que era, digamos, las corrientes que se generan acá. Y aquí de pronto, si lo analizamos de esta manera, como está, vamos a ver que aquí, por ejemplo, voy a borrar por acá, bueno, voy a dejarlo así. Aquí, digamos, vamos a cambiar el color de la corriente, vamos a poner el color amarillo. Aquí va a circular una corriente, ¿cierto? Acuérdense, una corriente que también llamamos corriente de la base. Sí, pues aquí va a circular una corriente de base que va a pasar por esta resistencia, que también la podemos llamar resistencia de la base. Y esta también que va a pasar por aquí sería corriente de base. Por la juntura de los transistores, aquí se genera un voltaje de base emisor, que por lo general o típicamente es de 0,7 voltios. ¿Sí? Y listo, hasta aquí llega la corriente y se devuelve nuevamente. O sea, esta es la malla de base, ¿cierto? La malla de la base emisor. La corriente circula en esta dirección. Y por acá, voy a poner otro colorcito diferente. Vamos a poner azulito, que está la otra malla, que es la malla de colector emisor. Es decir, por aquí va la corriente de colector. Corriente de colector, y esto lo habíamos también revisado. Corriente de colector pasa por aquí, pasa por el transistor y luego llega al emisor, ¿cierto? Aquí ya tenemos una corriente que llamaremos corriente de emisor. ¿Sí? Acuérdense que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la suma de corriente de colector más la corriente de base, forman la corriente que llamamos corriente de colector. Claro, aquí se juntan, ¿sí? Se juntan las dos corrientes y pasan acá y se genera lo que es la corriente de emisor. Listo, ¿cómo está constituida esta malla? Bueno, acuérdense que aquí también en estos dos puntos, aquí tenemos una tensión, ¿cierto? Una tensión que llamaremos voltaje de la resistencia de colector. Voltaje de la resistencia de colector. Y aquí tendremos, bueno, perdón, este no es voltaje de resistencia de colector. Este es voltaje de la carga, llamémoslo RL mejor. Sí, voltaje de la carga. Por lo general, cuando hablan de carga en electrónica o electricidad, siempre se dice RL, o sea, resistencia de carga. ¿Sí? Y acá tendremos algo que se conoce como voltaje de colector emisor. ¿Cierto? Bueno, colector emisor. ¿Sí? ¿Qué otra cosita tenemos? Ah, bueno, ya aquí simplemente pasa acá, que es la corriente de emisor, listo, voltaje, listo, aquí, esto está directamente a tierra, o sea, aquí ya no hay ningún voltaje ni nada. Bueno, aquí no estamos considerando la resistencia de emisor, eso se considera cuando estamos trabajando en corriente alterna con el transistor, o sea, cuando lo estamos usando como amplificador. Listo, estas son, digamos, las corrientes o las mallas de corriente que se generan. Esta malla que es la malla de la base de emisor y también tenemos la malla de colector emisor. Listo, la sesión anterior también vimos las ecuaciones, ¿cierto? Vimos esas ecuaciones y las podemos hacer nuevamente. Por leyes de Kirchhoff podemos decir que, por ejemplo, para la malla o la corriente de base tendríamos el voltaje de colector, ¿cierto? El voltaje CC o voltaje CC, BCC, que es la voltaje de alimentación de todo el sistema. ¿Sí? Esa sería la malla base BCC. Sería igual, ¿sí? Por ley de Kirchhoff sería igual a la suma de estos dos voltajes que están acá. ¿Cierto? Voltaje de la resistencia de base, que no es más que la corriente de base multiplicada por la resistencia de base. Y eso sumado al 0,7 este, o también lo podemos llamar así, voltaje de base emisor. Se podría llamar así, voltaje de base emisor, que ya sabemos que es 0,7, ¿no? En los transistores que son de silicio. Vamos a poner aquí esto en mayúscula porque por lo general la base la pone con B mayúscula. Listo. Esta sería la ecuación de la malla de base, ¿sí? Tendría que BCC, o sea, el voltaje que alimenta a esta base, que puede ser BCC o también puede ser B1 en caso que los voltajes sean diferentes,
va a ser igual a la corriente de base por la resistencia de base, más voltaje de base emisor. Y también tendríamos por otro lado la otra ecuación que sería BSC, que es esta que está acá, sería igual a la tensión, ¿cierto? A la tensión que hay en la resistencia de carga o en la carga, que sería igual a la corriente de colector multiplicado por la resistencia RL, en este caso la resistencia de carga, todo eso sumado con voltaje de colector emisor. ¿Sí? Voltaje de colector emisor. Estas son las dos ecuaciones que me representan este sistema que tengo montado aquí, que es un sistema en el cual yo pretendo, bueno, pretendo hacer que el transistor funcione como interruptor. ¿Ok? Listo, entonces muy importante tener en cuenta que el beta o la ganancia, ¿sí? Algunos le dicen HFE, ¿sí? O también beta, ¿sí? Ganancia en DC, ¿sí? Es igual, ¿sí? Eso es igual a la corriente de colector, ¿sí? A la corriente que hay en el colector dividido entre la corriente que hay en la base. Sí, así calculamos nosotros este HF o también llamado beta. Es decir, la ganancia de corriente directa del circuito. Listo. ¿Qué significa eso? Que cualquier pequeña corriente que pase por la base va a estar amplificada, o sea, por ese factor beta, y va a ser la corriente de colector. Es decir, que la corriente de colector no depende ni siquiera de lo que hay acá. La corriente de colector va a depender de la corriente de base. Es decir, lo que pase por acá va a depender de la corriente que esté pasando por acá. Es muy importante recalcar eso porque sabemos que, por ejemplo, según esta gráfica, la corriente mínima que yo necesito para que este transistor entre en corte, o sea, en corte, que ya prácticamente la tensión aquí sea muy pequeña, ¿sí? Porque mientras que la tensión aquí sea grande, lógicamente él no va a estar en corte, en saturación, perdón. Para que él entre en saturación y toda la tensión recaiga sobre la carga, o gran parte de la tensión de esta alimentación que está acá recaiga sobre la carga, yo necesito que en la base haya una corriente suficiente, ¿cierto? No puede ser, bueno, no es que no pueda ser, si es menor que 400, si ustedes observan, es como una curva, ¿sí? Va perdiendo, ¿cierto? Va perdiendo corriente acá y se va aumentando este voltaje. O sea, entre más pequeña se va haciendo la corriente de la base, más alto va a ser el voltaje de corriente de colector emisor, y eso significa que ese voltaje se le va restando a la carga. Entonces yo lo necesito es, en realidad lo que necesito es que la carga tenga la mayor cantidad de voltaje posible. ¿Sí? Y eso depende de varias cosas. Depende de la corriente que tenga la base y también depende mucho también de la tensión que yo alimente aquí. ¿Sí? Porque los transistores, como ustedes saben, en sus hojas características tienen unas tensiones de colector emisor máxima y tienen unos voltajes de colector máximo. Entonces hay que tener en cuenta esos voltajes de colector para que nosotros no quedemos, digamos, la recta de carga del transistor quede, digamos, bien ubicada en su punto de operación. No vaya a quedar ni en la fase de corte ni en la fase de saturación. Listo, entonces teniendo en cuenta eso y estas dos ecuaciones que tenemos por acá, nosotros podemos determinar cuáles serían los valores, por lo menos, de estas resistencias para poder, bueno, en este caso, esta resistencia de acá, que sería mi resistencia de carga, es decir, lo que yo quiero alimentar, esto puede ser un LED, una lámpara, un bombillo o cualquier otra carga, un calentador, una resistencia para calentar algo, puede ser, digamos, un motor, puede ser, ¿qué otra cosa podría ser aquí? Bueno, un relé para controlar una carga de más potencia, o sea, lo que hay aquí puede ser cualquier cosa. Entonces, vamos a hacer dos ejemplos sencillos, por lo menos hacemos un ejemplo con un diodo LED, ¿sí? Y luego hacemos un ejemplo con un relé, que sería, digamos, la práctica que queremos lograr, cómo, digamos, diseñar nuestras etapas de potencia con relé, que nos van a servir para el futuro, algunas prácticas que queremos hacer. Como este curso se trata de desarrollar productos, la idea es que ustedes hagan los productos. Ahora, los productos se pueden desarrollar desde cero o también se pueden desarrollar integrando sistemas.
O sea, que yo puedo decir, hey, no, yo no quiero comprar no quiero hacer una tapa de potencia, simplemente la compro y la integro con mi control. ¿Sí? Entonces, no necesariamente desarrollar un producto significa que usted haga todo desde cero, porque a veces es muy complejo. ¿Sí? A veces es mucho más fácil integrar. Compro mi tarjeta de control, compro mi etapa de potencia y compro, digamos, lo que requiera para mis fuentes de alimentación. Entonces, desarrollar un producto no significa que yo voy a hacer la fuente, que voy a hacer la etapa de potencia y que yo voy a hacer los controles. ¿Sí? O sea, porque realmente, primero, requiere mucho diseño, requiere mucho tiempo. ¿Sí? Y recuerden que además de eso, los circuitos electrónicos deben estar regidos por unos estándares de calidad. Entonces, a veces no es fácil llegar a esos estándares de calidad por el tema de seguridad y todas esas cosas. Entonces, a veces es más fácil para uno y más rápido, en vez de ponerse uno a desarrollar todo de cero. Igual aquí lo estamos viendo, o sea, porque a mí me gusta también que la gente haga cosas, pero es mucho más fácil decir, hey, vamos a comprar ya esta etapa potencial y que la montamos. Cualquiera puede hacerlo sin ningún problema y igual. O sea, no va a haber ningún inconveniente porque la idea se trata de eso, además de aprender cómo está conformada, cómo hacerla, aprender también a seleccionarla en cualquier página de acuerdo a mi necesidad, porque todas las etapas de potencia no son iguales. Algunas son transitorizadas, otras son con relé, otras son con tristors, ¿sí? Pues ya eso depende de lo que yo necesite. Yo tengo que decir, bueno, me sirve esta o esta otra. O de pronto lo que yo estoy buscando no es un producto que está en el mercado y me toca a mí diseñarlo y hacerlo. O sea, construirlo desde cero. También puede pasar. Listo, entonces ya viendo acá y yéndonos un poco al análisis, vamos a empezar a pensar cómo podemos nosotros llegar a una solución de nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, según lo que me dice esta gráfica, yo debo por lo menos garantizar que mi transistor tenga en la base mínimo 400 microamperios para que él pueda ir para adelante, entrar en un estado de saturación, digamos, por decir completo, ¿no? Aunque realmente se da cuenta que él nunca entra a 100% de saturación. O sea, sí lo puede hacer, pero me toca llevar el transistor a sus máximos valores de tensión para que pueda trabajar en saturación. ¿Sí? Y a veces eso no es ideal para mi carga. Yo necesito un voltaje para la carga. Si la carga trabaja en 12 voltios y yo hago que el transistor trabaje en saturación, puede ser que no le lleguen los 12, puede ser que nada más le lleguen 11 o 11.5, ¿sí? O un poco menos. ¿Sí? Pero si eso es necesario o suficiente para que mi carga arranque, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo digo, hey, no, yo necesito que aquí llegue más voltaje? Entonces yo puedo subir un poquito el voltaje de la alimentación y aquí a la carga le va a llegar más voltaje. ¿Sí? Porque recuerden que siempre entre colector y emisor, aunque uno idealmente dice que esto es igual a cero, ¿sí? Idealmente uno digamos, por criterio de diseño dice, no, esto es igual a cero, porque aquí uno considera esto cuando está en saturación, lo considera como un cortocircuito, pero realmente no. Incluso si tú ves la hoja de datos de cualquier fabricante, yo tengo unas por aquí abiertas, por ejemplo, este transistor que dice acá, vamos a ver si encontramos el voltaje colector emisor de saturación. Aquí está, dice colector emisor saturación voltaje, es decir, el voltaje del colector emisor en saturación. Dice que para una corriente de 10 miliamperios, una corriente de colector de 10 miliamperios y una corriente de base de 0,5 miliamperios, encontramos que un valor típico, ojo, aquí ellos nos entregan varios valores, ¿no? Nos entregan un valor mínimo, un valor típico o estándar, y este es un valor máximo. Entonces, el valor muy estándar es de 0,09 voltios, un valor muy pequeño, ¿no? Pero el valor máximo que se encontró en esta prueba fue de 0.25 voltios. ¿Sí? Y miren que acá hay otros valores mucho más altos. Aquí está 0.2, 0.3 para otros valores de corriente y voltaje. De corriente de colector y corriente de base. Por ejemplo, los máximos que encontraron fueron 0.6, ¿sí? Para los casos de las pruebas de 100 miliamperios y de 10 miliamperios, por aquí dice ver nota 1, ¿sí? Entonces hay una nota, dice nota 1 y corriente base es el valor para cada corriente de colector 11 miliamperios y voltaje colector emisor
1 voltio. Ok. Entonces, estos valores son los valores máximos que toma el colector emisor cuando está en saturación. ¿Sí? Cuando está en saturación. Vamos a ver si por aquí me aparece voltaje de colector emisor máximo, que debe estar por aquí. Ah, bueno, aquí hay unos valores típicos de ganancia del transistor. Entonces, fíjense que, por ejemplo, este transistor BC547, bueno, hay varias referencias aquí. Le dice cuando la corriente de colector es 10 microamperios y voltaje de colector emisor son 5 voltios, una ganancia muy típica está entre el 90, 150 y 270. ¿Sí? Acá hicieron otra prueba cuando la corriente de colector son 2 miliamperios. Aquí está la prueba cuando la corriente de colector son 100 miliamperios. Entonces, fíjense que una ganancia más o menos de 120, ¿cierto? Estas son las ganancias más o menos que tiene el transistor. Entonces, yo puedo usar cualquiera de estas ganancias. ¿Sí? Si yo voy a usar una corriente, por ejemplo, de 100 miliamperios, pues bueno, voy a trabajar con una ganancia de 100 o de 150. ¿Sí? Ya, yo lo puedo, digamos, arrancar con la ganancia que yo quiero trabajar. Yo la puedo estimar o seleccionar. O sea, yo puedo decir, no, yo voy a usar una ganancia de 100. Entonces, ¿de qué depende eso? ¿De qué va a depender esa ganancia? Esa ganancia realmente va a depender, si vamos acá a nuestra gráfica, esa ganancia va a depender de esta expresión, ¿cierto? Entonces yo digo, no, yo voy a trabajar una ganancia de 100. Yo necesito una corriente, por ejemplo, yo quiero que el transistor cualquier transistor entre en saturación, ¿sí? Sí, por ejemplo, este transistor lo voy a hacer que entre en saturación. Me dice esta gráfica que mínimo yo debo tener una corriente de colector de base de 400 microamperios, ¿ok? Pero mi carga también me va a pedir una corriente, es decir, yo tengo una carga que ya necesita una corriente para funcionar, ¿sí? Entonces yo tengo que tener también en cuenta esa corriente porque yo necesito hacer que esa corriente circule por aquí para que la carga pueda funcionar. Si esa corriente no circula por aquí, lógicamente mi carga no va a funcionar, o sea, se va a caer la tensión y si se cae la tensión, lógicamente la carga no va a tener tensión suficiente para funcionar. Entonces yo debo considerar, ¿cierto?, una ganancia suficiente para que cuando yo inyecte una corriente aquí de base, ¿sí?, por lo menos de 400 miliamperios, tener la corriente acá necesaria para que esta carga funcione. Entonces ya eso depende de la carga. Por ejemplo, si mi carga es un diodo LED, ¿cierto? Supongamos que la carga que yo voy a trabajar es un diodo LED. Voy a hacer el dibujo por acá. Vamos a hacerlo por acá más abajito. Aquí. Eso no me deja. Aquí. Vamos a hacerlo acá de este lado. Supongo que yo quiero trabajar con un diodo LED. Es decir, yo necesito hacer que un transistor. Acá no me deja dibujar. Aquí este lado no me deja dibujar. Bueno, yo necesito hacer. Vamos a decir acá abajo si me deja dibujar. Yo necesito hacer que un transistor entre en corte y saturación porque yo necesito. Ya para acá abajo tampoco me da dibujar. Vamos a hacer algo. Voy a borrar todo esto aquí y trabajar acá entonces. Ya estas ecuaciones las vamos a dejar ahí porque básicamente son las mismas. Estas ecuaciones vamos a dejar quietas ahí porque son las mismas. Bueno, yo debería haber hecho algo más práctico. Vamos a hacer algo más práctico para no borrar todo. Voy a borrar nada más este pedacito de aquí. Ahora este pedacito de aquí. Ok, vamos a borrar aquí y vamos a dibujar aquí. No me deja, hermano. Ah, ok, me toca poner aquí el lápiz. Está patinando yo solo. Listo. Entonces aquí va a ser mi resistencia. Recuerden que los diodos LED no los puedo dejar solos. Siempre tengo que acompañarlos por lo menos una resistencia. ¿Sí? Este va a ser mi diodo LED que va a estar conectado a mi transistor. Y acá va a quedar el VCC, ¿sí?, al cual yo voy a alimentar mi circuito. ¿Sí? Entonces ese VCC puede ser un voltaje cualquiera. Pone tu VCC puede ser igual a 12 voltios. Ojo, yo debo garantizar que este VCC sea suficiente voltaje. Este VCC sea suficiente voltaje para cuando yo inyecte aquí mi señal,
la corriente de base sea suficiente para poder hacer funcionar al transistor en corte y en saturación. Bueno, en corte, recuerden que para corte tiene que ser más por debajo de los 50 microamperios, pero para saturación debe estar por encima de los 400. Ahora, eso no significa que si está en 350 no va a funcionar. Sí puede funcionar en saturación, pero lógicamente, como les comentaba, el voltaje aquí se empieza a incrementar a medida que yo bajo la corriente de base. Se empieza a incrementar el voltaje de colector emisor y eso va a hacer que el transistor se empiece a, digamos, a dejar pasar menos corriente por aquí y lógicamente al pasar menos corriente la carga no va a funcionar igual. O sea, ya va a perder, digamos, perder corriente, perder tensión y se va, digamos, a opacar. Si es un LED va a verse más atenuado o si es un relé puede apagarse. Sí, ya eso va de acuerdo a la carga que esté ahí, va a pasar algo. Listo, entonces nosotros decíamos que un LED por lo general necesita, vamos a ponerle aquí 20, entre 15 o 20 miliamperios, ¿cierto? Más o menos es la corriente que requiere un LED, ¿cierto? Entre 15 y 20 miliamperios, depende del tipo de LED, ¿sí? Yo creo que 20 miliamperios es mucho, vamos a darle 20 miliamperios para probar. Listo. Entonces, yo voy a poner una ganancia de 100, ¿cierto? Voy a decir, no, voy a trabajar con una ganancia de 100, ¿sí? Sí, voy a trabajar con mi ganancia de 100. Ojo que recuerden que la ganancia no tiene unidad. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a hacer una prueba. Vamos a ver cuál sería la ganancia mínima que yo puedo usar para que el transistor entre en corto en saturación. Voy a ir probando, voy a ir bajando la ganancia para ver qué pasa. Listo, entonces vamos a trabajar con una ganancia de 100 y tendríamos lo siguiente. Ya sabemos que la corriente de colector sería de 20 miliamperios, que es la corriente que necesito aquí para que el diodo funcione. Es decir, cuando esto se cierre, voltaje colector emisor sea 0. Y por ejemplo, estoy hablando de acá, cuando voltaje colector emisor sea 0, en esta ecuación, cuando voltaje colector emisor sea 0, ¿sí? Va a quedar que la corriente de colector, bueno, la corriente, bueno, veamos aquí, corriente de colector, dijimos que era ¿cuánto? Ahí dice que es, la corriente de colector dijimos que era 20 miliamperios, ya sabemos que el VCC es 12 voltios, ¿sí? Y de aquí podemos despejar, digamos, la resistencia para determinar qué resistencia necesitamos para que me proteja al... Ojo, la resistencia que vamos a seleccionar aquí es para proteger al LED, no se queme, no se pase esto de 20 miliamperios. ¿Sí? En este caso yo seleccioné 20 miliamperios, pues yo puedo seleccionar más. ¿Ok? Entonces aquí voy a tener, si cuando él está en saturación, voy a tener que el voltaje colector emisor va a ser 0 aproximadamente, idealmente hablando. Pero VCC ya sabemos que es 12 voltios, ¿cierto? VCC es igual a 12 voltios. Y C son 20 miliamperios. 20 miliamperios. Y esto me va a permitir encontrar quién es RL, ¿cierto? Vamos a poner aquí RL es igual. Y podemos despejar aquí, ¿no? Te voy a tener que RL es igual. Aquí abajo no me deja escribir. RL es igual a, sería 12 voltios. 12 voltios dividido entre 20 miliamperios. Sí, entonces más o menos este sería el valor de RL. Vamos a sacarlo por acá. 12 voltios. 12 voltios entre 20 por 10 a la menos 3. O sea que ahí podemos tener una resistencia de 600. O sea, esta resistencia para que se proteja el transistor, el diodo LED, puede ser de 600 ohmios, ¿no? O sea, aquí se vuelve que me dio el cálculo. Esta resistencia puede ser de 600 ohmios. Sí, esto es para que garanticemos que por aquí, si hay algo, pasa algo raro, simplemente no pase más de la corriente que puede soportar el diodo LED y no se vaya a quemar. Listo, entonces, ¿qué otra cosa debo considerar? Bueno, entonces vamos aquí, como sabemos que la ganancia es 100, ojo, como sabemos que la ganancia es 100, esa es la ganancia que yo seleccioné para mi sistema. Entonces, de esa ganancia voy a decir, bueno, como la ganancia es 100, o sea, voy a usar esta fórmula que está aquí, voy a decir que beta
Beta es igual a la corriente de colector, que ya la conozco, que son 20 miliamperios. ¿Están escuchando? No sé si están ahí o se desconectaron. 20 miliamperios sobre acá estamos. corriente de base, que es la que quiero determinar, ¿cierto? Vamos a determinar la corriente. Ok. Entonces ya sabemos que beta vale 100, o sea que de aquí voy a tener que 100 es igual a los 20 miliamperios. 20 miliamperios. ¿Sí? Eso dividido entre corriente base, que es la que quiero encontrar. Corriente de base. Listo, despejando corriente de base, aquí tendremos simplemente que I de base es aproximadamente igual a los 20 miliamperios, ¿cierto? Dividido entre 100. 20 miliamperios. Aquí yo escribí 200. 20 miliamperios. Dividido entre 100. ¿Cuánto me daría eso? Serían 20 dividido entre me da aproximadamente 200 micro. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Estoy haciéndolo olímpicamente. 20 por 10 a la menos 3 dividido entre 100. Eso me da 200 micro. A ver cuánto me da eso. Sí, me da 200 micros. Fíjense algo muy importante. En este caso, señores, la corriente, así como yo lo determiné con una ganancia de 100, voy a tener una corriente de base que va a estar por debajo de los 400 miliamperios. O sea, de los 400 microamperios. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, eso no me va a garantizar que el transistor va a entrar 100% de saturación. ¿Qué significa? Que posiblemente el LED prenda, sí va a pasar que prende, pero el transistor no va a entrar al 100% en saturación. ¿Sí? Y si el transistor no entra al 100% de saturación, lo que va a ocurrir es que posiblemente no funcione bien el LED que yo quiero encender o no destelle con la intensidad que yo quiero que destelle. O sea, va a destellar, pero va a destellar muy opaco. Listo. Yo voy a seguir con el cálculo a 100. Si lo voy a dejar así para ver qué pasa. Y luego bajamos un poquito el beta. Lo podemos poner en 50 y lo podemos poner después en 20. Lo ponemos en 10 para ver qué pasa. ¿Sí? O sea, podemos ir probando diferentes valores de beta. Una preguntita. Sí. En la anterior ecuación, usted despejó R1. En la anterior ecuación, después de Aquí, en esta. despejaste R1, donde 20 miliamperios multiplicada RL, y despejaste R1 y dividiste 12 en 20 micros, güey. Miliamperios. Sí, entonces, y en esta que despejaste, IB, que es la ganancia, ahí no pasaría a multiplicar 20 microamperios por 100. Bueno, vamos a ver para ver si de pronto es que tienes razón. Aquí, en esta. Sí, en esa. 100, bueno, aquí la Porque I acá de está B la paso. dividiendo, aquí está dividiendo Ahí. 20 microamperios sobre intensidad de base. Ok. Despejaste beta, intensidad de base, y ahí no pasaría a multiplicar 20 microamperios por 100. Disculpa, de pronto estoy equivocado. No te preocupes, no te preocupes. Ojo, la corriente base está dividiendo. Entonces, para sacarla de aquí o para quitarla de aquí, la tengo que pasar al otro lado a multiplicar. O sea, quedaría multiplicando a 100. ¿Sí? Y el 100, la idea es dejar la corriente base sola. Entonces, el 100, para quitarlo de ahí, tengo que pasarlo a dividir al otro lado, ¿cierto? Es lo que hice ahí. ¿Sí? Simplemente estoy despejando corriente de base. ¿Sí? Entonces, la paso primero a multiplicar, o sea, la paso primero aquí a multiplicar de este lado al 100, porque ya está dividiendo, la paso primero a multiplicar. Y después el 100
que queda multiplicando, o sea, lo que pasa es que yo me volé un paso, ¿no? Me volé un paso, o sea, porque, o sea, como para no hacer todo el paso a paso, pero sí es cierto, o sea, aquí pasa a multiplicar la corriente base y luego el beta que queda multiplicado con la corriente base lo paso a dividir, o sea, hago como un intercambio, ¿sí? Es un intercambio que uno hace ahí. La corriente base la sube acá y el beta de 100 lo baja y queda dividiendo 20 miliamperios entre 100. Entonces, es lo que hice ahí. Simplemente es como un artificio matemático. O sea, básicamente estoy despejando al beta, a la corriente de base. Ah, No sé si bueno. eso resolvió tu duda. Sí, sí, no, una duda que tenía ahí. Ok, perfecto, no hay problema. Listo, entonces, en este caso, ya yo tengo que la corriente base más o menos son 200 microamperios, ¿sí? Entonces, sabiendo que la corriente base son 200 microamperios, yo debo seleccionar una resistencia aquí de base que me garantice esos 200 microamperios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Sencillo. Yo aquí tendría, por ejemplo, ahora voy a usar esta ecuación que está por aquí, esta que está aquí, voy a usar esta ecuación para encontrar cuál sería esa resistencia base, sabiendo que el VCC, voy a pasarla para acá, el VCC son de 12 voltios, aquí es 12 voltios, no 12R, 12 voltios. La corriente base sería la que encontramos, ¿cierto? Sería 200 microamperios, ¿cierto? 200 microamperios, multiplicado por una resistencia que se llama RB, que es la que voy a calcular ahora, ¿cierto? Y todo eso más voltaje de base emisor, que sabemos que es aproximadamente 0,7 para transistores de silicio. ¿Sí? Entonces aquí tendría simplemente este 0,7 lo paso al otro lado a restar, perdón, que haría 12 voltios menos 0,7 voltios, ¿sí? Es igual, eso va a ser igual a quién, a 200 microamperios dividido, perdón, 200 microamperios multiplicado por la resistencia de base, y luego quiero despejar resistencia de base, o sea que tomo este 200 micros y lo paso al otro lado a dividir, o sea que quedaría 12, aquí ya no se quiere ver ya, vamos a hacerlo así, 12, bueno, ya me tocaría hacerlo más arriba, voy a hacerlo más arriba, que aquí no me deja, pasar por acá, bueno. O sea, en resumida cuenta queda que resistencia de base es igual a ¿qué? Es igual a 12 menos 0,7, todo eso dividido entre 200 microamperios. Esa es la resistencia de base que estoy calculando. Listo, entonces vamos a calcularlo acá, usar la calculadora, tengo aquí 12 menos 0,7, todo eso dividido entre 200 microamperios. Ahí dice que la resistencia de base debe ser de 56.500, o sea, 56.5K. Bueno, entonces esa resistencia de base de 56.56, ¿qué me dijo? 56.500, o sea que resistencia de base igual R de base, vamos a ponerle aquí un dato igual 56K, que es un valor muy común, ¿no? 56 kiloohmios. Voy a la unidad de ohmios para que sepan que esto es ohmio. Okay, listo. 56 kiloohmios es la resistencia de base. Entonces, esta sería la resistencia aproximadamente que yo necesito para hacer que por acá más o menos circule una corriente de 20 miliamperios. ¿Sí? Ahora, recuerden que aquí se va a acumular una tensión de colector emisor y esa tensión de colector emisor lo que va a hacer es que de pronto esta corriente que estamos calculando no den tan exacta, pero sí vamos a estar en los rangos que necesitamos para que la carga funcione. ¿Okay? Entonces, no sé si hay dudas, preguntas ahí. Podemos ir al simulador y hacemos, digamos, la prueba para ver cómo nos va con este cálculo que tenemos. Preguntas, dudas, comentarios. No, bien, profe, bien. Siempre hay que tener en cuenta que lo que estamos haciendo son aproximaciones. O sea, posiblemente vamos al simulador, no va exactamente, pero sí son aproximaciones.
¿sí? Porque hay que tener en cuenta que los transistores también son dispositivos que internamente tienen una resistencia, sus resistencias internas varían con la temperatura. Entonces nos tocaría meter todo ese negocio aquí de la temperatura, resistencias internas, y eso también, digamos, modifica alguna cosa en los cálculos. Es decir, si yo me pongo a considerar la temperatura, lógicamente me toca, digamos, hacer unos cálculos un poquito más complejos y que de pronto no es lo mismo instalar un transistor o que una tarjeta que esté en Bogotá, otra que esté en Medellín, o sea, porque son temperaturas diferentes. Entonces, por ejemplo, hay equipos electrónicos acá en la costa que tienen que estar refrigerados, ¿sí? Le ponen un aire acondicionado, o sea, los encierran digamos, en una cabina, les ponen un aire acondicionado, en un cuarto los ponen sus aire acondicionados para mantenerlos climatizados con el fin de que ellos funcionen bien. Sí, porque recuerden que, por ejemplo, todos estos elementos están condicionados a las temperaturas, ¿sí? Entonces, las temperaturas cambian todos los parámetros internos de un transistor. Entonces, también son cositas que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos aquí al simulador. Vamos aquí al simulador. Yo tenía unos circuitos de prueba. Vamos a salir de estos. Vamos a venirnos por acá. Unas clases que yo le doy a los muchachos. Vamos a borrar este. Listo. Entonces vamos a buscar el LED. No sé, aquí no está el LED. Vamos a buscarlo. Vamos por lo menos quitar un transistor. Vamos a coger este transistor que está aquí, que es el 2222. Vamos a coger la, bueno, corriente. No necesito corriente. Estos son voltajes. Vamos a coger voltajes. Vamos a usar los voltajes que están aquí. Voy a usar este tipo de voltajes así. Voy a usar una resistencia. Vamos a usar una aquí el ground. Tierra. Vamos a usar. Vamos a usar otro que lo vamos a necesitar. Vamos a usar las resistencias. Resistencia de base. Vamos a instalarla de una vez. Otra cosa. Vamos a resistencia de base, resistencia de colector, que ya lo habíamos calculado por ahí. Vamos a darle aquí y vamos a buscar un diodo que es el que nos faltaría aquí para terminar nuestro LED. Vamos a por este. Estamos aquí. Aquí. Vamos a abrir un poco más para poder medir corrientes. Vamos a subir este un poco. Vamos a subir este un poco. Voy a dejar esto un poco más. Aquí. Y con esto me va a dar espacio para medir las corrientes. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a poner los medidores para ver más o menos cómo quedaron las corrientes del circuito. Aquí quedaría medidor de corriente por acá. Otro por acá. Listo, vamos a unir por aquí. Bueno, uno por lo general a este tipo de circuitos, vamos a subir este medidor de corriente un poco. A uno de estos circuitos le pone por lo general unos interruptores, unos botones que me permitan accionar, o sea, cuando pasa y cuando no pasa la señal. Recuerden que, bueno, vamos a hacer así la prueba y también me gustaría probar cuál es el voltaje mínimo, ¿sí? Para que entre en corte. Bueno, cambiemos los valores. ¿Qué valores encontramos de resistencia? Para resistencia base vimos que más o menos de 56K. Resistencia de colector
Dijimos que era 600 ohmios, es decir, aquí 600 ohmios, 600, y por acá tenemos una resistencia de 56. Listo, entonces con esto podríamos garantizar que, bueno, aquí vamos a medir esto, sería en microamperios, a ver cuántos microamperios nos da, y vamos a medir este, vamos a medir este en miliamperios, porque la corriente de base del colector por lo general se da en miliamperios, la corriente de base por lo general está dada en microamperios. Vamos a ponerle los valores de la fuente, serían, yo creo que le di 12 voltios más 12 voltios, y acá valor de fuente más 12 voltios. Listo, vamos a ver cómo nos va con este montaje. Aquí está, dice que aquí no hay nada. Bueno, aquí. Esto aquí está, miren. El LED está funcionando perfecto. Bueno, vamos a ver ahora, lo que más me importa es, ya ahí el LED está funcionando, sí. Ahí está el transistor. Fíjense que está el transistor en saturación, sí, aparentemente está en saturación. La corriente de base está en 200 microamperios, lo que nosotros calculamos, sí. Y la corriente de colector está en 15, que es lo que más o menos necesita el LED, ¿cierto? Bien, o sea que así como está mi sistema, funciona perfecto. El transistor está haciendo como, digamos, lo que necesita, o sea, está haciendo su función de corte y saturación. Pero vamos a observar algo que es muy importante, que son los valores de, por ejemplo, voltaje, los voltajes de base, voltaje de colector, para ver en qué niveles están. Que, digamos, es muy importante tener claro este tema, por ejemplo, qué voltaje está quedando aquí en colector emisor y qué voltaje está quedando en base emisor. Vamos a poner el otro sería aquí. Voltaje de base emisor lo medimos por aquí. Entonces aquí con esto podemos hacerle seguimiento a esos valores y ver que estén dentro del rango de lo normal. Entonces, considerando que tenemos aquí en este momento se observa o sea, como el circuito está abierto, se observa un voltaje de colector emisor de 10 voltios, ¿cierto? O sea, un voltaje de colector emisor de 10 voltios. Aquí tenemos un voltaje de base, ese sería de base emisor de 0,56 voltios. Y corriente de colector 0. Sí, fíjense que prácticamente el circuito está abierto, la corriente es 0,02 microamperios, es una corriente pequeña, y corriente de base también, perdón, 0,02 miliamperios, o sea, una corriente que no, o sea, prácticamente cero. Y corriente de base, la corriente de base está en el orden de, también muy pequeña, 0,11 microamperios, o sea, eso es muy pequeño. Listo, entonces, dándole clic acá, o sea, para que se active el circuito, vamos a ver cómo cambia la cosa. Fíjense que el voltaje de colector emisor está en un voltaje muy pequeño, o sea que podemos decir que este transistor actualmente está trabajando en corte y en saturación porque el voltaje aquí prácticamente es muy pequeño, ¿sí? Voltaje pequeñito, 0,56, que es aproximadamente, bueno, veamos acá en la hoja de datos que vimos. En la hoja de datos, ¿dónde está por acá la hoja de datos? Yo la dejo por aquí. Creo que es esta o esta. La hoja de datos por aquí. ¿Dónde está? Se me perdió, creo que es esta. Bueno, este es para otro transistor. Vamos a buscar el 2N2222. 2N2222, que es este. Vamos a ver si está el 2N2222A. Está, no lo veo. Este es, pero el encapsulado TO92. Creo que debe ser. No lo veo por aquí. Yo lo tenía ahorita por ahí. Vamos a coger este para ver. Este es el mismo prácticamente. Bueno, vamos a usar estos valores que están aquí. Vamos a ver si encontramos el voltaje de corriente emisor de saturación. Aquí está. Dice voltaje colector emisor de saturación, voltaje base emisor de saturación. Cuando está en saturación, el voltaje dice
de colector emisor está aproximadamente 0,3, o sea que debe bajar un poco más para corrientes de 150 miliamperios en colector y 15 miliamperios en base. Y voltaje de colector emisor puede llegar hasta 1 voltio, siempre y cuando la corriente de colector sea 500 miliamperios y la corriente de base sea de 50 miliamperios en DC. Entonces, observamos que tenemos un voltaje de colector emisor, o sea, podemos considerarlo que está un poquito alto con respecto a lo que dice la hoja de datos, porque mira, corriente de colector de 150 miliamperios, nosotros estamos usando apenas 15 miliamperios, o sea, es mucho menor que esto, o sea, y debe estar, o sea, que posiblemente puede llegar mucho más abajo, ¿sí? Pero aún así, en este momento el sistema está haciendo lo que yo necesito, o sea, pasando la corriente del transistor que necesito y la tensión de alimentación del diodo es suficiente para que él ilumine bien, ¿sí? ¿Qué pasa si yo de pronto cambio esta resistencia? Se la puedo poner más pequeña o mucho más alta, entonces eso va a hacer que cambie, ¿cierto? Vamos a suponer que a mí se me ocurre poner en 100K. Entonces vamos a ver qué pasa cuando eso pasa, cuando le aumentamos la resistencia base. Es decir, con esta resistencia de base estoy haciendo que la corriente de base disminuya. Cuando yo acciono acá, la corriente de base, se dan cuenta que disminuye porque ya no son 200, sino que ahora son ¿cuántos? 113 microamperios, o sea, es muy pequeño, muy pequeño. ¿Sí? Aún así, si ustedes se dan cuenta, la corriente de colector se sigue manteniendo en el valor, ¿sí? Y la saturación sigue estando bien, o sea, el voltaje de colector emisor está está en un rango normal de acuerdo a lo que me dice la hoja de datos. O sea que así como está funcionando bien, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Hombre, la carga es una carga muy pequeña que no está demandando una corriente muy alta, ¿cierto? Entonces, como no está demandando una corriente muy alta, o sea, es fácil para el transistor hacer esa saturación. O sea, no se está exigiendo tanto, ¿sí? Pero si yo empiezo a aumentar o a disminuir la corriente de base, va a llegar a un punto donde ya él pierde. Si vamos a ponerle aquí 150. Sí, 150 y aquí tenemos, miren que ya el voltaje de colector emisor empezó a aumentar. La corriente de colector empezó a disminuir. La corriente de base empezó a disminuir. Yo quiero calcular ahí cómo está la ganancia, ¿cuál sería? En este momento la ganancia debió haber cambiado, claro, porque yo al ajustar valores de la resistencia, la ganancia del sistema cambia. Entonces, ¿cómo sería la ganancia ahí? Sería dividir 13,4 miliamperios entre 75 microamperios. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa división. Vamos a dejar este aquí fijo para que tengamos el dato. Vamos a dividir 13,4 mili, perdón, por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Dividido entre, aquí sería 75.1 por 10 a la menos 6 sería en este caso. O sea que miren que la ganancia que el beta aumentó. ¿Sí? Yo lo inicié en 100 y el beta aumentó. ¿Sí? O sea, el beta del sistema está aumentado. Por eso es que se mantiene, aunque yo esté disminuyendo la corriente del sistema, el beta se está aumentando. O sea, para poder garantizar de que la corriente de colector sea suficiente para alimentar esta carga. Pero va a llegar el momento donde ya esto se va a hacer insostenible, porque la corriente de base va a ser insuficiente para poder alimentar. Si vamos a aumentar aquí a 250 para ver qué pasa. Miren que ya el LED se ve un poco más atenuado. La corriente acá está mucho más pequeña. El voltaje de colector emisor va subiendo. Ya esto ya prácticamente ya se salió de la región de corte y saturación. Porque de acuerdo a la hoja de datos me dice que la máxima saturación, máximo voltaje de colector emisor en saturación es de 1 voltio, ¿cierto? Y el mínimo es de 0,3. Entonces ya aquí ya el transistor no está en el estado de saturación ni siquiera, o sea, ya perdió ese estado. Ya pasó de saturación, pasó a otro estado. Es más,
Cuando tenía ahorita la de 160 tampoco estaba en saturación, aunque la corriente acá era buena, pero aún ya había perdido el estado de saturación porque el máximo voltaje de colector emisor en saturación es de 1 voltio. ¿Sí? Ya aquí ya está casi que abriéndose el sistema, por eso que la corriente acá está bajando. ¿Sí? Y si yo sigo aumentando la corriente disminuyendo, perdón, la corriente de base, lógicamente ya va a llegar un momento en que, fíjense cómo se ve atenuado, la tensión de colector emisor va aumentando, ¿sí? Y la corriente de colector va disminuyendo, pero aún así, esa corriente de colector sigue dependiendo de quién, sigue dependiendo de la corriente de la base. Entonces, la corriente de la base la tenemos en 20 microamperios y la corriente de colector en 4,32. ¿Qué ganancia tiene ese sistema en este momento? Vamos a hacerla. 20 por 10 a la menos 3 dividido entre, perdón, me estoy equivocando, sería 4,32 por 10 a la menos 3, eso dividido entre 20,6 por 10 a la menos 6. Vamos a ver qué ganancia me arroja esto ahora. Parece que es una ganancia alta, 209. O sea que fíjense que entre más disminuye la corriente de la base, más se aumenta en este caso la ganancia. ¿Por qué la ganancia se está aumentando? Porque el sistema está tratando de mantener, ¿sí? Está tratando de lucha por mantener la corriente aquí, pero ya llega un momento que es imposible. ¿Sí? Si tú multiplicas esa ganancia que es 209 por la corriente de base, lógicamente te va a dar la corriente de colector. ¿Sí? Entonces ahí vemos que la corriente de colector siempre va a depender de la corriente que está pasando por la base, independientemente de la resistencia que esté aquí. ¿Sí? Independientemente de la resistencia que esté aquí. O sea, la corriente que va a pasar por este sistema siempre va a depender de lo que está entrando a la base. ¿Sí? Entonces, bueno, seguimos dándole valor a la resistencia esta hasta que ya prácticamente no haya la corriente suficiente. Vamos a poner aquí 750 acá para allá hasta cuando se apaga. Todavía este transistor es rebelde, este transistor todavía tiene, mire, todavía tiene un voltaje de 7,3, pero aún así el LED todavía se ve encendido. O sea, ¿qué significa aquí? Para que vamos a ponerle aquí 950 para ver qué corriente tenemos. A mí se me olvidó me da la corriente 11,9, sí, 11,9. Para que digamos hay que hacer que la corriente de base sea muy pequeña, lo más pequeña posible, para que el transistor ya deje de, ya, entonces vamos a poner aquí un valor de resistencia muy alto, sería 1.5, pero ya no en casi, no en mega. Pero aún así, mire, todavía sigue él insistiendo, ¿sí? Entonces, por eso es que en la acción de corte y saturación, o sea, quitar la corriente es lo que uno necesita. ¿Sí? Con quitar la señal de corriente de la entrada, independientemente de la resistencia que hay aquí, él de una vez entra, hace que el transistor entre en el estado de corte. ¿Sí? Porque lógicamente la corriente para acá va a ser cero. Y si la corriente para acá es cero, también la corriente de colector es cero, por la fórmula de que la corriente de colector es igual a la corriente base por la ganancia del sistema. En este caso, la corriente aquí es cero, y por eso es que toda la tensión prácticamente se acumula en el sistema colector emisor. ¿Sí? O sea, en el voltaje colector emisor se acumula toda la tensión. Listo. Este, digamos, sería el panorama para este sistema que tenemos aquí, simplemente usando un transistor para activarlo en corte y saturación a través de un perdón, usando como carga un LED y el transistor en corte y saturación para prender y apagar ese LED. ¿Sí? También podemos considerar el caso, aquí mismo, aprovechamos que estamos aquí, considerar el caso cuando este voltaje es mucho más pequeño, por ejemplo, y es muy común encontrar en sistemas que este voltaje, por ejemplo, tiene un valor de 5 voltios para señales de control que vienen de tarjetas de tipo lógica TTL, ¿sí? Que manejan voltajes entre 0 y 5 voltios. Y también hay otro sistema que son CMOS, pero no, en este caso no.
Aplica más que todo para TTL el valor de 0 a 5 voltios de señales en las señales de control. Lógicamente, en 0 es que no hay, es la ausencia de la señal, es decir, que no hay señal, y cuando tenemos el 5 voltios hay presencia de señal, lo que significa que está dando una orden, ¿sí? Cuando, por ejemplo, cuando envía un 5 está diciendo ella activa algo, y cuando envía el 0, el sistema TTL cuando envía el 0 dice ella apaga eso que activamos. Entonces, muchos de los controladores, de los PIC, de los integrados de control, los procesadores trabajan con estas señales de 0 y 5 voltios, ¿sí? Para el tema de las señales de tipo digital. Sí, acuérdense que las señales las señales de tipo digital son aquellas que o están o no están, o sea, o está la señal en 0 voltios o está en 5 voltios. Entonces, los controladores, por ejemplo, como los Arduino muy mencionados, trabajan con señales así de 5 voltios, incluso algunos trabajan con señales un poco menor, hasta 3,3 voltios. Y con eso dan las órdenes para que se apague o se enciendan los sistemas. Entonces, si yo trabajo con un sistema de 5 voltios, entonces hay que considerar, sí, fíjense que aquí, en este momento, el transistor no está haciendo nada, primero porque la resistencia está muy alta, lógicamente la corriente aquí es muy pequeña, mire, 2 microamperios. Entonces me tocaría entrar a bajar acá esta resistencia, es una resistencia, por ejemplo, mucho menor. Vamos a ponerle la primera que tenemos, 56K, para ver si con esa es suficiente. ¿Sí? Hay que 56K es suficiente. Me da valores de por lo menos acá 13 miliamperios, y me da acá valores de 76 microamperios. Podemos bajarla un poco más, vamos a ponerla en 22K, ¿sí? Para hacer que el transistor trabaje un poquito con un poco más de corriente. Ahí está, miren que ya al aumentarla a 22K, incluso a 20K la podemos dejar, ¿sí? Y ahí con eso debería trabajar, ¿sí? Ahí está, 213 microamperios, ¿sí? 213 microamperios aquí en el circuito de base, y tiene 15 miliamperios para el circuito de colector. La corriente es suficiente para que el diodo LED trabaje. ¿Sí? Miren el voltaje de colector emisor, muy bajo, ¿sí? Muy bajo ese voltaje de colector emisor. Y miren el voltaje de base emisor, está en 0.75, un valor muy normal. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Lo mismo que hemos calculado por acá, pero aquí, en vez de escribir, por ejemplo, en esta ecuación, bueno, yo creo que yo eliminé no, aquí está. En esta ecuación, en vez de escribir VCC, escribimos el valor de voltaje, que sería 5 voltios, ¿cierto? Por ejemplo, aquí sería 5 voltios en vez de VCC. Y ya con eso hacemos el cálculo, o sea, despejamos otra vez, escribimos la corriente de base, que queremos, y ya con ese VCC, que en este caso serían 5 voltios, nos va a permitir encontrar una resistencia de base que me sirva o que se ajuste para lo que estoy trabajando en este caso, que sería una señal de entrada o de control de 5 voltios, no de 12 como la que pusimos al principio. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Aquí, por ejemplo, si cerramos la ganancia, tenemos 15 miliamperios entre 213, me da una ganancia más o menos. Vamos a ver, más o menos, cerramos aquí. 15.3 miliamperios. 0.3 por 10 a la menos 3. Dividido entre 213 por 10 a la menos 6. Me está dando una ganancia de 71. ¿Sí? Una ganancia de 71. Entonces, esa ganancia de 71 que me está entregando este sistema, ¿sí? Yo podría, yo pude haber hecho el cálculo con una ganancia de 100 otra vez para más o menos encontrar las resistencias y hacer el montaje. Luego que yo haga el montaje, él me va a dar unos valores, posible incluso de ganancia diferente, porque la ganancia también hay que tener en cuenta algunos valores internos del transistor, como una resistencia interna y todas esas cosas que están ahí. ¿Sí? Pero eso me va a permitir encontrar una aproximación de los valores de resistencia, tanto de colector como de emisor.
En este momento yo puse 20 aquí de forma arbitraria, pero me está dando una ganancia bastante, digamos, considerable con respecto a lo que me dice la hoja de datos de este transistor. Y los valores de corriente y de voltaje están adecuados. O sea que no, en ese caso no necesito hacer ningún ajuste del... Ya. Pero ustedes pudieron haber hecho más o menos el cálculo desde acá, ¿no? O sea, ya sabemos, por ejemplo, ya sabemos que, por ejemplo, podemos trabajar con una ganancia de 100, arrancar trabajando con una ganancia de 100, la corriente de base 20 miliamperios, la ganancia 100, listo, aquí queda hasta ahí. Y luego acá simplemente cambiar sería este valor de BCC, y lo podemos hacer acá, sería 5 voltios, aquí no se ve, vamos a hacerlo por acá arriba, sería 5 voltios, es igual a la corriente de base que estamos esperando, que dijimos que era ¿cuánto? 200 miliamperios, 200 miliamperios, y por la resistencia de base, que es la que quiero encontrar, todo eso menos, perdón, más 0,7 voltios. Bueno, ya sabemos que es 0,75. Entonces me queda más o menos que R de base es igual, ya como para saltarnos todo ese paso de despejos y todo, sería 5 menos 0,7, todo eso sobre 200 mili. Bueno, vamos a hacer esos ceros bien que están raros. 200 miliamperios. Y haciéndolo en la calculadora tendríamos más o menos algo así, 5 menos 0,7 voltios. Todo eso entre 200. Aquí sería por 10 a la menos 3. Está dando un valor raro. 21. ¿Qué será que hice yo ahí? 5 menos 0,7 entre 200 mili. O sea que sería... Ah, no, es que estoy equivocado, es 200 micro. Aquí yo puse 200 mili. Toca borrar acá. Recuerden que la corriente de base está dado en micro, ¿no? Microamperios. Aquí sería micro y no mili. Aquí sería corregir. 200 microamperios. Aquí serían 200 micros. Y ahora sí debería dar. 5 menos 0,7 dividido entre 200. Aquí sería por 10 a la menos 6. Aquí me dice que una resistencia de 21.500, o sea, más o menos la que pusimos allá. Ya pusimos una de 22K. Ya con esa resistencia es suficiente para encontrar, ¿sí? Aquí dice 21.500, o sea, 21.5. O puede ser una de 22, como le hemos puesto al principio, una de 22K. Y con eso ahí vamos a tener los valores que más o menos estamos buscando. Fíjense que la corriente de base, bueno, aquí porque puse de 22, por eso se alejó un poquito, pero si hubiese puesto 21.5, pongo aquí 21.5, se acerca un poquito más a los 200 micros. 21.5, se debe acercar un poquito más a los valores que calculamos. Ahí está 198 micros. Y acá sigue la corriente que es la que usa el LED, porque entre otras cosas el LED tiene una característica que él usa la corriente que necesita, ¿sí? Y que lógicamente esa corriente también depende de lo que nosotros estamos diseñando de este lado, ¿no? ¿Cómo quedaría la ganancia aquí? La ganancia quedaría más o menos, vamos aquí, 15,3. En este caso sería por 10 a la menos 3. Entre 198 por 10 a la menos 6. Entonces, está una ganancia de 77.
Miren que yo la puse en 100, pero ya me está dando una ganancia de 77. ¿Sí? Acuérdense que la ganancia es la relación que hay entre la corriente que entra a la base y la corriente que pasa por colector. ¿Sí? Bueno, hasta ahí esa parte del transistor como interruptor. Bueno, sí, ¿qué pasa si yo quiero usar ahora en vez del diodo LED? No, necesito usar un relé. ¿Sí? Necesito usar un relé en vez de ese diodo LED que está ahí. Entonces, para usar un relé, yo necesito por lo menos encontrar cuál es la corriente más o menos de consumo del relé para yo tener más o menos una idea de qué, o sea, de qué es lo que quiero diseñar. Entonces, yo ya tengo un montajito por acá. Un montaje por acá más o menos, por ejemplo, aquí. Yo tengo un relé que usa una bobina de 12 voltios. Sí, este es un relé que usa una bobina de 12 voltios, es decir, que él se acciona con 12 voltios para funcionar. Tiene una resistencia interna de la bobina aproximadamente de 240 ohmios. ¿Sí? Es decir, que él va a ser como si fuera la resistencia de carga. ¿Sí? Esta bobina que está aquí de 240 ohmios va a ser como más o menos la resistencia de carga. Y si yo pongo a funcionar esto aquí, él me dice que él consume, o sea, con esos 12 voltios y teniendo en cuenta la resistencia de la bobina, él consume una corriente de 50 miliamperios aproximados para funcionar. ¿Ok? Entonces, listo, volviendo acá a nuestros cálculos, ¿qué haría yo para poder hacer funcionar en vez de este diodo LED ahora el relé? ¿Sí? ¿Qué valores de resistencia debo tomar? Simplemente parto de acá, vamos a trabajar con una ganancia de 100 nuevamente. Ya aquí, por ejemplo, no serían 20 miliamperios, sino que ahora me toca llevarlo a 50, ¿cierto? Que sería la corriente ay, borré todo. Aquí sería 50 miliamperios, ¿sí? Que sería la corriente nueva del colector que necesita la carga. Y con eso tendría que, borremos por acá también, la corriente de base sería aproximadamente 50 miliamperios sobre la ganancia que la estimamos en 100. Entonces, si calculamos esto acá, nos daría más o menos que 500 miliamperios. Perdón, 500 sería 500 microamperios. Y recuerden que si yo divido, aunque aquí ya no alcanza, ¿sí? 500 micro ya no da. Vamos a ponerlo más pegadito. Aquí sería 500 microamperios. Aquí sería microamperios. Listo. No alcanzo a hacerla, pero la corriente base sería en este caso aproximadamente 500 microamperios. Ya sabiendo que la corriente base que necesito son 500 microamperios y que la corriente de colector que necesito son, bueno, ya sabemos cuál es la corriente de colector, simplemente voy allá y ya sabemos cuál es la resistencia que va a haber en la carga, ya voy acá a mi corriente de base y a calcular la resistencia de base. En este caso, la resistencia de base la calculo con esta misma fórmula que está acá. Puedo hacerlo para BCC igual a 12 voltios. Entonces aquí voy a dejar, ya voy a quitar de aquí, vamos a borrar de aquí, por ejemplo, 200, perdón, y ahora vamos a hacerlo con 500, ¿sí? Porque lógicamente la corriente base sería mayor. ¿Sí? Los voltajes se pueden mantener. Aquí sería quitar nuevamente 200 y escribir acá, por ejemplo, acá me tiene que dar otro valor, ¿no? Aquí 200, quitamos 200, todo lo convertimos, lo pasamos a 500 aquí, 500, ¿sí? 500. Y entonces ya con el nuevo valor de 500, ¿cuál sería la resistencia? Entonces me daría resistencia igual a 12, que es el voltaje de la fuente, menos 0.7, que es el voltaje de colector emisor, perdón, base emisor. Todo eso sobre la corriente que necesito que pase por la base para que pueda funcionar la carga, que son aproximadamente 500 microamperios. Ahí tenemos una resistencia de 22,6K, ¿sí? Entonces, con esta resistencia nueva que acabo de calcular, es que yo voy a montar aquí sería 22
22,6. Vamos a dejarla en 22. 22K aproximadamente la resistencia que necesito. Listo. Ya sabemos que la resistencia de colector más o menos 240, o sea que no hay problema. Y qué otra cosa, bueno, esto lo hacemos ahorita si queremos disminuir el voltaje de la base, o sea, de la señal de base. Si queremos cambiar este voltaje por un voltaje de control de 5 voltios o de 3.3, ya yo decido por cuál lo cambio. Listo, entonces vamos allá, vamos aquí al sistema, creo que ya eso está montado aquí también, 22,6. Eso está montado, yo lo dejé montado acá, 22,6 la resistencia que necesito para que el transistor trabaje en corte de saturación y me permita activar y desactivar esta carga, que es un relé que funciona a 12 voltios. Y vamos a ver aquí más o menos cuando acciono. Fíjense que aquí tenemos en la base una corriente de 495 microamperios, muy cercana a los 500 que estábamos esperando. En el colector tenemos una corriente de 44 miliamperios, muy cercano a los 50 que estábamos esperando. Y bueno, vemos se me soltó aquí, vamos a ver aquí, vamos a dejarlo fijo aquí. Vemos un voltaje de colector emisor, 1,44. Un voltaje de colector emisor de 1,44. El voltaje sobre la carga no es exactamente el que esperamos, o sea, bueno, está en 10,6. O sea, no está exactamente los 12. Es decir, que aquí hay digamos, hay una pérdida. Si hay una pérdida entre colector y emisor, que se puede corregir, se podría corregir en este caso. Sí, yo creía que había que aumentar. Bueno, vemos que aquí el voltaje también está un poco. Aumenta la tensión de la fuente del VCC. Se puede aumentar, sí, así es. Lo que dice el aprendiz es cierto. Yo puedo aumentar el VCC y esto lógicamente va a aumentar aquí también. ¿sí? Y es algo muy cierto porque es que recuerden que el transistor tiene una recta de carga, ¿sí? Y la recta de carga siempre está, digamos, con los límites de los voltajes digamos, de operación del transistor. Entonces, como el transistor está en un voltaje de operación, digamos, muy medio, este transistor que es el 2222 tiene máximo voltaje de operación de colector emisor, creo que son 50 voltios. Entonces, eso hace que el transistor trabaje en una región muy baja, o sea, muy cerca más que todo al corte. O sea, él está trabajando ahorita en una región muy cercana al corte. Por eso, él no entra 100% aquí en saturación. Pero si yo aumento estos voltajes aquí, puedo mejorar un poco el voltaje de la carga, pero aún así, es más, vamos a intentar aumentar. Vamos a ponerlo aquí un poquito más arriba. Vamos a poner este aquí en 10. Vamos a ponerlo en 18 para ver qué pasa. Y vamos a poner este también en 18. Sí. Fíjense que el voltaje de la carga aumentó, pero también incrementa el tema de la tensión de colector emisor. O sea, sigue estando esta situación. ¿sí? La corriente de la carga aumentó. También eso, digamos, lógicamente eso puede afectar. En este caso, yo preferiría que quede como está ahorita que como está ahora. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta, muchachos, que estos dispositivos tienen una corriente de funcionamiento. Si yo la altero, o sea, la sobrepaso, claro, al subir la tensión, aquí también va a subir la tensión a la carga. Y eso lo que va a hacer es que se sobrepase la corriente del relé y eso puede hacer que se queme el relé de forma prematura. ¿sí? Entonces son cositas que hay que tener en cuenta a la hora de montar una carga. No es que voy a poner cualquier voltaje, sino que tengo que tener en cuenta, por ejemplo, qué pasaría si yo lo bajo ahora más o menos a 14. Vamos a bajarlo acá a 14 también. Fíjense que ahí ya quedó una tensión un poquito mejor para la carga. La tensión de colector emisor 1.6. ¿sí? Y la corriente más o menos 583, 51, está altica, pero está más cerca. Entonces yo puedo, vamos a suponer que alimentemos entonces aquí en 13, sí, perdón, en 13 voltios.
y en 13 voltios. Y ahí debería, digamos, mejorar un poco. Pero igual yo considero que dejándolo en donde estaba, en 12, está más que bien. Está más que bien porque lo importante es que se accione la carga. Estos relés, bueno, a veces los relés hay unos que son bien caprichosos, que si tú no le pones el voltaje exacto, no accionan. Pero hay relés que tú lo puedes accionar en 10.5 voltios, en 11, incluso hasta en 9 voltios. Sí, los relés de 12 voltios, algunos en 9 voltios funcionan bien. Más que todo como son relés que las bobinas son bastante, digamos, de baja impedancia, sí necesitan un poquito más de corriente para que, o sea, no se transan con los voltajes, o sea, necesita un voltaje más o menos cercano al voltaje de alimentación del relé para que pueda funcionar. Pero por lo general los relés no son de gran potencia, los relés por lo general siempre son dispositivos de pequeña o media potencia. Entonces aquí más o menos está trabajando con 11,4. Sí. ¿Qué pasa si modificamos de pronto las corrientes de base, corriente de colector? Voy a aumentar aquí esta resistencia para ver, voy a ponerla en 25. Vamos a poner 50 acá para ver qué pasa con las corrientes, si bajan, si aumentan, si disminuyen. Fíjense que al aumentar la corriente, al disminuir la corriente base por debajo de los 400, miren que ya como empieza a aumentar el voltaje del colector emisor, empieza a disminuir la tensión de la carga. No sé si se accionó el relé o no. No me di cuenta. No, parece que no. Porque él se acciona, cuando se acciona pasa de aquí, creo que pasa de aquí para acá, creo. Si no estoy mal, ahí creo que no se accionó. Yo creo que no se está accionando. Sería retirar el pulsador de la base, está pues accionado. Ah, ok. El man siempre está activo, perfecto. Ahora sí. Pero mira, aún así se está accionando. Con todo y que el voltaje es pequeño, o sea, está quedando un voltaje más o menos 9 voltios en el relé, se está accionando. Porque incluso en la vida real esos relés tienen una tolerancia. Ellos trabajan 9 voltios, 10 voltios. Pues a veces yo con batería de 9 voltios les he probado y ellos hacen incluso hasta con 8 voltios pueden trabajar. Pero, o sea, no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal porque él no está trabajando, o sea, las bobinas cuando tú no le inyectas la tensión adecuada tienden a quemarse más rápido, se dañan. Sí, porque ellos lo que hacen es que aumentan el consumo de corriente para que pueda generar el campo suficiente y poder accionar el mecanismo interno del relé. Listo, entonces si bajamos un poco acá, vamos a ver qué pasa si bajamos un poco acá la resistencia. Vamos a ponerla, por ejemplo, en 10K para ver qué pasa. Sí. Ahí mejoró un poquito la corriente. O sea, no hay un gran cambio que digamos. Vamos a dejar esto en 12 voltios donde estaba. Listo, ahí sigue más o menos. Vemos aquí el transistor en su estado de corte. Y lógicamente aquí sería, digamos, en el momento en que está en el estado de saturación. ¿Sí? Entonces, bueno, tener en cuenta algo muy importante, cuando tú pones los transistores a trabajar con su voltaje máximo, por ejemplo, voltaje colector emisor máximo, que en este caso, según la hoja de datos, está como entre 45 y 50 voltios, es decir, si yo aumento estos voltajes acá, lógicamente, cuando el transistor lo acciono, él va a entrar mucho más en su región de saturación. Es decir, yo voy así, esto puede pasar algo que se puede quemarle en este ejercicio si lo hago realmente. Vamos a poner aquí un voltaje de 40 voltios para ver qué pasó aquí. Bueno, toca ponerle los dos lo mismo. Vamos a quitar este mando aquí. Está en corte. Aquí está en saturación. Miren, igual el voltaje colector emisor de saturación está muy alto. Sí. Bueno, eso se puede ver a que la resistencia acá está también bastante bajita. Vamos a llevarla al valor que tenemos ahorita de 40 para ver. Perdón, de 22. A 22 que nos lleva la resistencia más o menos. Nos dio 22, ¿no? Sí, 22.6. Igual sigue estando un valor muy alto. Entonces tocaría averiguar cuál es el valor máximo de
de saturación. Aquí quedó activado. Este man como que se está bloqueando el Proteus. Esto, volvamos a los valores que teníamos. Lógicamente, en la vida real, bueno, cuando uno hace un montaje no va a poner esos valores porque sobre ese valor va a recaer sobre la carga y en este caso la carga se nos va a dañar. Okay. También depende de qué tipo de montaje esté implementando yo. Listo, así quedaría nuestro, bueno, aquí está 564. Ok, que yo puse acá 20. 20, aquí sería 12. Listo, ya para terminar, en el caso de que yo necesite, de pronto, acá no una señal de 12 voltios, sino una señal de 5 voltios, también me tocaría hacer lo mismo que ahorita. Cambiar, bueno, aquí estamos trabajando con una señal de 5 voltios, me tocaría mirar qué pasa ahí, si lo acciona o no, y si no me toca cambiar la resistencia. Fíjense que cómo cambiaron los valores enseguida. Ya en este caso, miren que ya el relé no funciona, ¿sí? Entonces me toca encontrar una resistencia digamos que sea adecuada para acá, ¿sí? ¿Dónde están los cálculos? O sea, ya eso sería así, aquí. Entonces me tocaría restar 5 menos 0,7 y dividirlo entre 500 micros, ¿no? Aquí sería, bueno, vamos a aprovechar esta misma. Aquí sería, aquí, restarle 5 y dividirlo entre 15, entre 500. Aquí me dice que 8600 sería una resistencia adecuada para cuando el valor de tensión de la señal de control sea mucho menor o diferente al valor este. O sea, si yo estoy cambiando este valor por una señal de 5 voltios. ¿Sí? O si yo quiero usar una señal de 3,3 voltios, también. ¿Sí? Entonces yo voy a usar una resistencia adecuada. Por ejemplo, para el coma de 3.3, el caso 3.3 voltios de 5200. O sea, sería una resistencia mucho menor. Y con eso mantengo el corte y la saturación en los puntos que necesito para que la carga funcione. Entonces podemos hacer la prueba. Por ejemplo, aquí la primera nos dio cuánto fue, 8000 qué. Vamos a poner aquí 8500. ¿Sí? Para el caso donde el voltaje es 5 voltios. Fíjense, ahí está. El relé accionó. Sí, claro que estoy garantizando que la corriente de base está en más o menos 500 microamperios, garantizando que la corriente colector está en 44 microamperios, en miliamperios. Si estoy trabajando con una señal de control de 3.3, que también puede ser posible encontrar, ¿sí? Una señal de control de 3.3, ya como vimos en el cálculo, nos toca bajar la resistencia un poquito, la ponemos aquí en 5K, y con eso voy a garantizar, aquí está, voy a garantizar de que se presente el corte y la saturación para que toda la tensión recaiga sobre la carga cuando inyecto la señal en la base, y cuando retiro la señal de la base, digamos, la tensión va a recaer entre colector y emisor. ¿Sí? Esto se va a poner en circuito abierto. Esto, digamos, es lo que necesitamos para más o menos entender. ¿Listo? ¿Qué hacemos con el relé? Claro que sí. El relé ya, digamos, tiene su parte. Una vez que ya yo logro controlar el relé, una vez que ya logro dar una orden al relé, por ejemplo, yo puedo usar una, vamos a buscar una señal aquí, creo que están por aquí. Son estas, digital, mixes, frecuencia. Ah, no, esto no es. Creo que las señales de entrada no son estas. Creo que son estas. Pulso. Por ejemplo, yo puedo usar una señal aquí. Vamos a quitar. Voy a quitar esto. Quitar todo esto. Voy a dejar nada más aquí una señal de pulso. ¿Sí? Este puede ser un pulso que venga de un controlador. Dar unos valores. Un pulso.
Iniciar los voltajes, pulsos de voltaje, vamos a poner aquí 5 voltios. Bueno, vamos a ponerle 3.3 porque lo configuré para 3.3. Pulso ancho en segundo, pulso width 50%, frecuencia, ahí dice que 1 Hz. Está listo, esto no son los tiempos de rizado. Entonces yo puedo tener, digamos, un sistema que entregue un pulso a un relé y ese relé activa o desactiva una carga. Sí, fíjense que ahí está, el relé prende o apaga una carga. Esa carga puede ser una lámpara, puede ser cualquier. ¿Sí? Vemos ahí que el relé es un interruptor que se va moviendo electromecánicamente, ¿sí? A través de un campo magnético que se genera en la bobina, él acciona un interruptor. Entonces, fíjense cómo cambia, y aquí estoy poniendo un pulso que puede venir de un controlador. ¿Sí? Por ejemplo, esto puede ser una señal para un, ¿cómo se llama eso? Para una baliza, ¿cierto? Esas luces que usan las antenas. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Simplemente ya voy a quitar todo este poco de partes ya de medición para que veamos ya como una aplicación de esto. Simplemente me voy a dedicar ahora a la parte de aplicación. Bueno, este relé que está aquí lo voy a quitar de ahí porque lo voy a invertir para que podamos ver. No me deja invertirlo, como así? Porque, ya sé por qué. Porque tiene un cable conectado aquí. Así, ahora sí. Listo, entonces este relé que está aquí, por lo general cuando uno usa este sistema, uno también lo acompaña con un diodo. Bueno, yo no tengo el diodo aquí, pero no sé si que hay un diodo. No, no lo hay. Listo, ya como para no alargar el cuento, vamos a dejarlo así. Yo puedo usar, por ejemplo, aprovechar esto y usar por ejemplo, una lámpara, no la tengo aquí, vamos a buscarla rápidamente. Aquí está la lámpara activa. Y vamos a buscar, eso es AC, alternador. Alternador, aquí está. Listo. Alternador sería mi fuente. Mi fuente sería mi alternador. Y aquí voy a tener un par de lámparas, perdón, un par de lámparas. ¿Dónde las dejé? Aquí está la lámpara. Listo, aquí va a estar una lámpara de un lado. Y acá va a estar, vamos a echarlo más por adelante aquí. Y acá está la otra. Voy a hacer una baliza esa que usan las antenas cuando para que no se estrellen los helicópteros. Bueno, aquí me toca configurar aquí la tensión de la fuente. En este caso está de 6 voltios, vamos a poner 120. Bueno, tengo que cambiar la frecuencia también, ¿no? Aquí sería 60 Hz. Y la lámpara también me toca cambiarle los voltajes porque pues se queman. 120 voltios. Aquí sería 120 voltios. Listo, yo creería que así debería funcionar. Ahí está, más o menos. Ahí está. Sí. Puedo usar el transistor para que le envíe la señal al relé para que se accione. ¿Quién es esto? Esto puede venir de un controlador. Un controlador puede ser un 555 que haga la señal cuadrada, ¿sí? Para accionar o para activar o desactivar el relé. Ya eso, digamos, ya eso lo podemos ir viendo más adelante, ¿sí? Cuando entremos en la parte ya de la parte digital, que nos va a servir para controlar este tipo de sistemas transitorizados. ¿Sí? Pero básicamente esto es una aplicación muy sencilla que podemos implementar, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Profe.
señor. Tengo una pregunta y también una duda. Si yo utilizo el mismo voltaje para utilizar, no utilizar sino solo un solo suministro de voltaje de la base al colector, y de la misma situación tengo un LED y tengo el mismo voltaje de base a emisor, ¿sí? Para mirar el sistema de saturación, pues ya se sabe que por norma o un estándar, la saturación entre colector y emisor es de 0,2 voltios y del de base al emisor de 0,7 voltios. Se puede utilizar así un circuito. Y la otra, para medir el amperaje, utilizando el instrumento amperimétrico, lo utilizo entre el emisor y el diodo LED para que me fluya la corriente y me prenda el LED. Y la otra duda que tengo yo es que en la simulación de Nenel Proteus yo coloqué el sistema amperimétrico directamente al diodo LED y se apagó. La duda mía es por qué se apaga el diodo LED cuando utilizo el sistema amperimétrico en el LED. Si tiene la simulación ahí, me puede, si quieres, comparte pantalla y vemos qué estás haciendo y sería En este instante no tengo el computador aquí a la mano, profe. Ah, pero tú hiciste la simulación en otro momento. Sí, profe, sí. Ok. Entonces tú me dices, por ejemplo, vamos a volver al que tenemos por acá abajito. Aquí. Vamos a hacerlo aquí. En este, más o menos vamos a contextualizarnos aquí. Ahora sí. Tú me hablas de que tú pusiste el medidor de corriente ¿dónde? Aquí. Primero, pues, el medidor del sistema, la medición. Regálame un minuto que no te escucho muy claro. Dame un segundo para ver si logro mejorar. Dame un momentico, voy a poner un audífono porque a veces el computador se escucha muy lejos y no me deja entender bien. Listo, ahora sí te escucho. Pues para calcular el amperaje en todo el circuito, pues coloqué el instrumento de medición entre el emisor y el diodo LED para que no se apague el LED, Bueno, ya teniendo listo. obturado el interruptor. O sea, Sí. Ojo, este es el medidor de corriente, ¿cierto? Ya. Entonces yo voy a buscar un medidor de corriente aquí. Supongamos que el circuito que tú hiciste es similar a este, ¿no? Sí, estamos hablando de un circuito similar. Aló. Tengo mala la señal, profe, porque se me cayó, no alcancé a ver. Bueno. Tú hiciste un circuito similar a este, me imagino, ¿no? Aló, no te escucho, aló. Tengo mala señal, profe. Bueno, no sé si la señal mala es la mía, no sé si es la tuya. Si tú vas a medir corriente, tú me dijiste que mediste corriente ¿cómo? ¿De qué forma? Si pusiste el instrumento aquí y el otro ¿dónde? No sé. Bueno, entonces es un solo suministro de energía en el circuito, en todo el circuito, ¿sí? Ajá. Digamos que la batería... O sea, tú dices acá, el voltaje es el mismo para los dos. Sí, el voltaje para todo el circuito. Bueno, vamos a poner aquí 12, listo. Los dos voltajes son iguales. O sea, ¿es lo mismo que fuera la misma batería o si estamos claros ahí? No, es un solo suministro, es decir, no va a haber entrada de suministro entre no va a haber va a ser el mismo sistema de suministro entre base y el colector. Ahí coloqué los 9 voltios. Así. Sí. Okay. Sí. Y bueno, ahí, bien. de ahí continué con el mismo voltaje, porque va a pasar el mismo voltaje entre el colector y el emisor. Va a seguir el voltaje ahí en serie hacia el diodo. Hacia Entonces, el transistor. sí, atraviesa el transistor entre el colector y el emisor y sigue hacia el diodo, al diodo LED. Ok, perfecto. Ok. Sí. Ajá.
Y ahí pues la resistencia para el diodo LED para que no se haga reventar. Ok, perfecto, bien. Y Ahora, una resistencia para el transistor y cerré todo el circuito. Entonces ya para hacer la medición amperimétrica, todo el circuito, pues coloqué la medición entre el emisor y el LED para que no se me apague el LED. Tú hiciste esto aquí, algo así. Aquí vas a medir corriente aquí y vas a medir corriente aquí, algo así. Sí, señor. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, hay que tener claro lo siguiente. Bueno, para empezar por acá, lo que hiciste, así como lo tenía yo ahorita conectado, circuitalmente hablando, o sea, en tema de topología, es básicamente igual que yo hiciera la misma conexión aquí, ¿ok? Para que eso quede claro. O sea, yo puedo tener el dibujito aquí así como lo tenía ahorita, y es como si fuera el mismo punto, porque mira que tienen los mismos voltajes. A menos que los voltajes sean diferentes, ya se consideran puntos diferentes. ¿Sí me van a entender? Para tener esa claridad, porque a veces un diagrama te va a aparecer, por ejemplo, aquí, como lo tenía yo ahorita, la ramita, la conexión de 12 voltios aquí y la de acá, entonces no van a ser dos puntos diferentes. Básicamente es el mismo punto de conexión, porque el voltaje es igual. Si el voltaje es diferente, ahí sí tiene razón, toca conectarlo aquí porque son voltajes diferentes. Pero como es el mismo voltaje, yo lo puedo poner 12 voltios acá y 12 voltios acá. Y para el tema de la medición de la corriente, ojo, mucho cuidado. Los medidores de corriente son sistemas o tienen internamente una resistencia de 0 ohmios. Si este medidor de corriente tiene una resistencia de 0 ohmios, ¿qué pasa si yo lo conecto en paralelo con la carga o con cualquier elemento de aquí? Lo que estoy haciendo es que estoy poniendo todo este sistema en un circuito corto que llama 1 o cortocircuito. ¿Qué pasa? Que la corriente va a pasar por aquí y se va a ir por el instrumento de medición y se va a ir para tierra. O sea, no va a pasar corriente para el transistor. ¿Sí? Porque estoy haciendo la medición de forma errada. Los instrumentos de corriente no se pueden conectar en paralelo con las cargas. ¿Sí? Porque ellos son de resistencia cero. Lo que va a hacer es que vas a entrar en cortocircuito. Un medidor de corriente siempre debe estar así como está este que está acá. Debe estar en serie con la carga. O sea, debe estar en la misma rama, en la misma línea. Si tú lo pones así, estás poniéndolo en paralelo con un voltaje que va a estar desde el emisor, en este caso es que el polo negativo del sistema, hasta el diodo. Aquí va a tener dos voltajes, en este caso va a tener el voltaje del colector emisor, que por generalmente es 0,5, y vas a tener el voltaje del diodo, que es 1.2, 1.5. Entonces vas a tener casi 2 voltios que van a entrar al instrumento de corriente y básicamente eso lo que va a hacer es un cortocircuito. O sea, el instrumento va a hacer que todo esto se convierta en un cortocircuito. No te va a prender nada, no te va a apagar nada. Podemos simular y ahí está, mira, que el instrumento, lo puedo activar acá, el instrumento está haciendo que esto se vaya a cortocircuito, es decir, que la corriente, como dice uno vulgarmente, la corriente floja, la corriente va por el camino más sencillo que sería este. Aquí la corriente está yendo por el camino del instrumento de medición y está yendo por acá. Por eso tú ves que este LED no va a prender. Entonces, si yo desinstalo el instrumento de acá, y enseguida el LED toma cartas y nuevamente enciende, porque ahora sí la corriente está pasando por el LED. Es muy importante tener claro que los medidores de voltaje se instalan en paralelo, ¿sí? Es decir, así como tenía este instalado, que está en paralelo con estos elementos, es la forma correcta de instalar los medidores de voltaje. Mientras que los medidores de corriente se deben instalar de la siguiente forma: en serie con la carga que yo quiero medirle la corriente. Si no lo conectas así, lógicamente, y lo conectas en paralelo, vas a entrar en corto el elemento que estás midiendo, y entrar en corto puede ser que te haga un arco eléctrico a ti cuando hagas la medición físicamente hablando. Aquí en el simulador no pasa nada, pero en la vida real tú pones un instrumento de corriente en paralelo con una carga, es decir, como si estuvieras midiendo voltaje, vas a encontrarte con un cortocircuito. Deterioro del instrumento de medición, arco eléctrico y posible riesgo eléctrico para las personas que estén ahí. Incluso puede prender algo, puede hacer un corto de que se prendan algunas cosas. O sea, hablando de que puede haber hasta fuego, ¿no? Entonces, aclaración, el instrumento de medición de corriente debe estar conectado en serie. ¿Qué significa eso? Voy a eliminar estos de aquí. Tú tienes tu circuito, ¿cierto? Así como lo mostraste, como nos describiste, perdón. Tienes tu circuito. Este man está rebelde. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Bueno, más le gusta ir por ahí. Tú tienes tu circuito, entonces si quieres medir la corriente de aquí,
la situación. Si quieres medir la corriente que pasa por aquí, lo correcto es que tú abras el circuito, o sea, desconectes, y en el lugar donde vas a medir corriente es donde vas a instalar el instrumento de medición en serie, es decir, que quede en serie con lo que tú quieres medir la corriente, así como tú lo has visto en todas las conexiones que yo he hecho. ¿Por qué? Porque si tú lo pones aquí en paralelo, como lo teníamos ahorita, lógicamente la corriente se va a ir por allá y no vas a ver nada de medición. Y vas a ver corriente de medición, y lo que va a estar es que todo el sistema se va a meter como si estuviera en cortocircuito. O bueno, de otra manera lo que vas a ver es la corriente nada más de la resistencia de esto, porque todo esto se va a poner en cortocircuito. O sea, no va a pasar corriente para acá. ¿Sí está claro esa parte ahí? Sí, señor. Listo, entonces eso hay que tenerlo claro. La corriente se mide en serie cuando estamos hablando de instrumentos de medición que tienen dos terminales, porque si es una pinza volteada perimétrica no necesita medir en serie, simplemente la engancha al cable y listo. Pero si es un instrumento de dos terminales, un perímetro, tienes que conectarlo en serie con la carga, y en serie significa desconectar un terminal de la carga y conectar el amperímetro ahí. Mientras que el voltaje se mide en paralelo. Listo, no sé si hay más dudas, más preguntas. De lo contrario, dejamos hasta aquí porque ya son las 9:15. Preguntas, comentarios, dudas. Una preguntita ahí extra. Adelante, tranquilo, no se preocupe. Sáquenme el jugo, aprovechen, como dice. Profe, nosotros vamos a ver de pronto cómo interpretar una placa electrónica, de pronto, vamos a ver. Sí, claro, es que el hecho de que tú tengas, por ejemplo, claro, es que ahí está la gracia, o sea, ver los planos de la fuente, claro que sí, y todo eso lo miramos acá. Claro. Y pues ese es el objetivo, o sea, cuando tú conoces la simbología, cómo el símbolo, cómo se mide, también tienes que aprender, o sea, tenemos que enseñarte cómo interpretar, si tienes una placa, cómo hacer lectura, cómo hacerle seguimiento de un dispositivo, usando los instrumentos de medición para encontrar fallas, claro. Allá tenemos que llegar. Profe. Ah, bueno, señor, sí, de pronto ya se apresura uno mucho. No, claro, allá tenemos que llegar. Pero sí, se va a hacer. Listo, profe. Bueno, entonces, si no hay más dudas ni preguntas, les deseo a todos una feliz noche. Muchas gracias por su especial atención y estamos en contacto. Buenas noches para todos. Bueno, Buenas noches. que descansen. Buenas Gracias. noches. Gracias, profe. Listo, buenas noches.